Presentamos a nuestro último ponente, el doctor José Antonio Calvi del Risco. Él es abogado de esta casa de estudios, especialista de Derecho Eclesiástico y miembro del Instituto de Derecho Eclesiástico del Perú. Bienvenido, doctor Calvi. Fuerte aplauso. Ingresar a la universidad en 1986 era bastante más diferente y difícil que ahora. Habían 4.000, 5.000 postulantes para 350 o 400 vacantes en Estudios Generales Letras. Y la verdad que era todo un privilegio ingresar a esta universidad. Dicho esto, yo no voy a hacer ninguna conferencia ni contarles, más allá de lo expuesto, ningún testimonio. Me han pedido los organizadores tocar los aspectos jurídicos, los aspectos legales del problema suscitado entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Iglesia. Y no sé cuántos de ustedes son abogados o estudian en la Facultad de Derecho, pero me imagino que no todos, así que voy a tratar de ser sumamente objetivo. Ya no me voy a meter a análisis jurídicos muy profundos, sino voy a tratar de ser muy objetivo a la hora de comentar frases o hechos o artículos que están escritos, ya sea en los estatutos de esta universidad o en los testamentos de Ribagüero. Como ustedes saben, la Universidad Católica del Perú fue fundada el 15 de abril de 1917 por el padre Jorge Dintilac y otros. Otras personas que lo acompañaron bajo la encomienda de la Congregación de los Sagrados Corazones. El profesor José Agustín de la Puente, mi profesor de historia aquí en la universidad, ya lo ha comentado ampliamente. El primer artículo, el artículo primero del Estatuto Fundacional de 1917 de esta universidad establecía: se funda la universidad, no se constituye, porque las universidades no se constituyen, como sí se hacen las empresas, las asociaciones o las fundaciones. La universidad se funda, tiene una naturaleza jurídica distinta, por eso no hay asociados y por eso tiene que haber una norma legal que autorice su funcionamiento. En ese entonces, todas las universidades se creaban por ley. Si no había una ley del Estado, esa universidad no podía funcionar. Es decir, la personería jurídica de la universidad, sea estatal o particular, nacía siempre de una naturaleza jurídica pública, porque había sido creada a raíz de la publicación de una norma jurídica. El artículo 2 de este primer estatuto de la universidad establecía que se fundaba la universidad siguiendo el criterio católico, de ahí su nombre. El artículo 10 establecía que ninguna elección era válida mientras no sea ratificada por el prelado de la Arquidiócesis de Lima, es decir, por el señor arzobispo de Lima. El artículo 15 del Estatuto Fundacional señalaba que para la administración de los bienes de la institución habría un consejo de administración compuesto por el rector, el tesorero y el representante de la autoridad eclesiástica. Finalmente, el último artículo, el 17, solo tenía 17 artículos. El estatuto establecía que en caso de disolverse la institución, sus bienes pasarían al arzobispado de Lima, quien los destinaría a la enseñanza. Es decir, el estatuto fundacional de la universidad nos deja muy claro cuál fue su origen, cuál fue el criterio para el cual se fundó y quién elegía o manejaba a las autoridades desde el punto de vista de la elección. Y finalmente, desde el punto de vista patrimonial, que está de moda, quedaba, o mejor dicho, no quedaba ninguna duda de quién eran los bienes de la universidad en caso de ésta se disolviera, de la Iglesia. Luego de este primer estatuto fundacional muy corto, muy elemental, de 17 artículos,
se modificó en 1945. La fecha es clave porque, como nos expuso el profesor de la Puente, en el año anterior, 1944, había fallecido don José Larriba Agüero. Entonces, en el año 45, sabiendo la universidad que era además la principal benefactora de esta herencia enorme, decidió adecuar, modificar ese estatuto original por uno típico de una universidad católica. Y le voy a leer muy brevemente algunos artículos del Estatuto de la Universidad de 1945. Este estatuto fue además aprobado por la Santa Sede y elevado a la Sagrada Congregación para los seminarios y universidades, lo que hoy es la Sagrada Congregación para la Educación Católica. Luego se elevó a escritura pública recién en 1956 para cumplir con la formalidad del registro, porque el registro público, en el caso de la Universidad Católica, no es constitutivo, como nos han querido hacer pensar. El registro de la Universidad Católica en los registros públicos es declarativo, es para que todos tengan un conocimiento de cuáles son las reglas de la universidad, porque los registros públicos se crearon después de la existencia de la universidad. Y las personas jurídicas que se constituyen en el Perú a raíz del registro público, justamente tienen la naturaleza, ese registro, de ser constitutivo. Es decir, la persona jurídica recién existe luego de la inscripción. Antes, simple y llanamente, es lo que se llama una persona jurídica irregular, no tiene plenos derechos. Las universidades no, porque las universidades y los colegios tenían otro procedimiento para poder funcionar con personería jurídica, que lo daba la autoridad educativa. Luego, el artículo primero de este estatuto de 1945 decía lo siguiente: la universidad fue fundada por la Congregación de los Sagrados Corazones, personificada en el Padre Dintilac, con aprobación del Arzobispo de Lima y de todo el Episcopado del Perú, y erigida canónicamente en pontificia por rescripto del Papa Pío XII del 30 de septiembre de 1942. Es decir, me parece que el artículo primero de este estatuto del 45 no dejaba ninguna duda jurídica. Nadie que haya estudiado 2 días en la Facultad de Derecho me puede decir que no entiende lo que dice este estatuto. El artículo cuarto decía lo siguiente: la PUC, o sea, la Pontificia Universidad Católica del Perú, se rige por estos estatutos en entera conformidad con las leyes de la Iglesia y las del Estado peruano, con absoluto acatamiento de las resoluciones de la Santa Sede, de la cual depende. Y la universidad era autónoma, pero eso no quiere decir de que no dependa en determinadas circunstancias de una jerarquía eclesiástica o de la Santa Sede. Lo decía literalmente el propio artículo cuarto de la universidad, del Estatuto de la Universidad. El artículo 6 decía lo siguiente: el gran canciller de la PUC es, por disposición pontificia, el excelentísimo reverendísimo señor arzobispo de Lima, pro tempore, y la universidad se halla bajo la alta protección del Episcopado Nacional. El artículo 9 señalaba: el rector de la universidad será nombrado por el gran canciller con consulta al Episcopado Nacional de una terna formada por el Consejo Superior de la Universidad. Artículo 10. El gran canciller someterá el nombramiento del rector a la aprobación de la Santa Sede. Artículo 37. Toda creación, transformación y supresión de facultades o escuelas deberá ser acordada por el Consejo Superior de la Universidad y sometida a la aprobación del gran canciller y de la Sagrada Congregación para los seminarios y universidades. Queda claro que este texto del Estatuto del 45 está totalmente claro y de la mano con lo que la Iglesia Católica estipulaba para las universidades católicas. O coincidencia, Ribabuero había muerto un año antes y le había dejado a la Universidad Católica
toda su fortuna, prácticamente. Entonces era muy conveniente que el estatuto dijera las cosas claras y que no se prestara a ningún tipo de interpretación sobre de quién es la universidad, sobre cómo se fundó y sobre quién maneja o de alguna manera cómo es el procedimiento de elección de sus autoridades. Luego, hubo un estatuto más que se modificó también con aprobación de la Santa Sede, que fue en 1965. El artículo 6 de estas ligeras modificaciones decía: el gobierno supremo de la universidad compete al episcopado y a la Santa Sede. El episcopado delega sus funciones en el Consejo de Gobierno, el cual estará integrado por el gran canciller, 6 prelados, el rector, el prorector, el vicerrector y 2 miembros. Luego es atribución del Consejo de Gobierno formar la terna que será presentada a la Santa Sede para la elección del rector. No es una fórmula trasnochada. Existen reglamentos dentro de las normas eclesiásticas que establecen cómo se debe de elegir a una autoridad de una facultad pontificia o de una universidad católica. No es que a un obispo o a un arzobispo se le ocurrió una idea trasnochada de manejar a las autoridades de una universidad. No, la universidad es una persona jurídica de derecho canónico antes de tener personería jurídica civil, porque fue fundada, creada y erigida bajo las normas del derecho canónico, conforme lo establecía el derecho canónico. No es que aquí es una persona jurídica civil inscrita en registros públicos como asociación y que además, para cuestiones de religión, es pontificia, es católica y es canónica. No es así. La universidad tiene personería jurídica canónica de derecho público desde su fundación, no posterior. El problema surge a partir de la década de los 60, como nos acaba de contar el profesor Solari. Después del Estatuto del 65, en el año 1969, el gobierno del general Velasco Alvarado promulgó la Ley Orgánica de la Universidad Peruana, Decreto Ley 17437, que establecía como gobierno máximo de la universidad a la Asamblea Universitaria. La historia la conocen, ¿no es cierto? La universidad, porque no sé a quién se le ocurrió recomendarle al entonces rector de la universidad, el padre Felipe Magrero, profesor mío del colegio, que la ley decía que había que cambiar. Y como sus asesores le dijeron que la ley decía que había que cambiar, bueno, pues se cambió. Sin leer, ¿no es cierto?, el artículo 169 de esa misma ley que decía que el rector y el prorector de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, serán nombrados de acuerdo a lo que prescribe su respectivo reglamento. Es decir, estableció un régimen excepcional para la Pontificia Universidad Católica del Perú. Me parece que en ese entonces los abogados de la universidad solamente leyeron por los primeros 150 artículos. Se olvidaron de la última página, que para efectos de la universidad era trascendental. A partir de este momento, todas las modificaciones estatutarias ya no han sido reconocidas por la Santa Sede, porque el gran canciller de entonces, el arzobispo de Lima, el cardenal Juan Landázuri, y además está documentado, ¿no es cierto?, elevó su preocupación al rector de la universidad en el sentido de que ese cambio estatutario no estaba de acuerdo ni con la ley, no estaba seguro de que estaba de acuerdo con la ley, y menos con las disposiciones eclesiásticas. Ahí empieza el problema. Que los arzobispos de Lima o los rectores de la universidad en los últimos 30 años no hayan tenido la decisión de solucionar el problema y librarlos a ustedes y a la actual Asamblea Universitaria de este asunto,
no es culpa nuestra ni de ustedes y no es un tema que hoy día podamos cambiar. Pero lo que sí es importante es tener en cuenta cuáles son las raíces, qué cosa dicen los documentos y qué cosa dice la ley. Y como les digo, hay que tener 2 o 3 horas en la Facultad de Derecho para darse cuenta, ¿no es cierto?, que lo que hoy se quiere imponer como estatuto o como personería jurídica de la Universidad Católica del Perú no va para nada con su origen y fundación. No lo veo presente, pero lo voy a mencionar igual. Mi profesor del curso de personas jurídicas fue el doctor Walter Albán. Y hasta donde yo recuerdo, él me dijo en clase que las asociaciones civiles no pueden existir sin asociados. Les pregunto, ¿ustedes pueden concebir un estatuto, me refiero al del año 2009, de la Universidad Católica, que tiene un montón de artículos y que no se menciona la palabra asociados en ninguno? Porque si es una asociación civil, debiera de tener asociados. Pues no los tiene. Y no los tiene porque el hecho que esté inscrita en el registro de asociaciones no significa que lo sea. Porque ese acto administrativo registral tiene la finalidad simple y llanamente de dar a conocer a todos los demás el principio erga omnes, la publicidad de las normas por las cuales se maneja la universidad. Me quedan 3 o 4 minutos y quisiera hablar brevemente del testamento de Ribagüero. Los he leído, son muy divertidos, se los recomiendo. Generalmente los testamentos suelen ser muy divertidos. Y suelen ser muy divertidos porque, claro, las personas en su testamento tratan de dar lo mejor de sí y es pues un acto de absoluta sinceridad. O sea, yo no concibo a alguien que esté haciendo su testamento mintiendo en el testamento. No tendría ningún efecto. Hay 2 testamentos del testamento original y de los siguientes codicilios de Ribagüero que voy a mencionar. El testamento de 1933 y el testamento de 1938. Recuerden que él fallece en 1944. El testamento de 1933 dice lo siguiente en su cláusula tercera: declaro ser católico, apostólico, romano, en cuya religión nací y he vuelto a vivir y morir. En la cláusula 17ª decía: instituyo como mi heredera a la Universidad Católica del Perú, la que tendrá el usufructo de mis bienes, recibiendo sus productos de la Junta Administradora, y los adquirirá en propiedad absoluta solo si la universidad existiera al 20º año contado desde el día de mi fallecimiento. Esto se cumplió indefectiblemente en el año 1964 y nadie lo discute. Cualquiera sea el nombre con el cual continúe y sea cual fuere la forma y extensión de sus enseñanzas, como sean de instrucción superior y autorizadas por el ordinario eclesiástico. Es decir, había el temor, y lo podrá reconocer el profesor de la Puente, de que las universidades o la Universidad Católica, por su nombre, ¿no es cierto?, el Estado le quite el título de universidad. Por lo tanto, Ribagüero fue un poco más allá y dijo, no importa el nombre, si es universidad no, pero sí es importante que esta institución sea de estudios superiores, o sea, no del colegio, sino estudios superiores, y autorizados sus estatutos por el ordinario eclesiástico. El ordinario eclesiástico es el arzobispo. Repito, ese testamento fue de 1933. Posteriormente, en el año 38, dice lo siguiente, en su cláusula 5ª, para el sostenimiento de la Universidad Católica, pongo como condición insustituible, eso quiere decir que no se puede sustituir, ¿ok? Y nombro administradora perpetua de mis bienes. Perpetua quiere decir para siempre, ¿ok? Una junta
que será al propio tiempo la de mi albacea mancomunado. Cuando hubieren muerto o estén impedidos todos los mencionados, porque es una lista enorme de personas obligadas, entrarán el rector de la Universidad Católica y el designado por el arzobispo de Lima. Bueno, hoy ya se murieron todos los anteriores y solo quedan el rector de la universidad y el nombrado por el arzobispo de Lima. La Universidad Católica, eso está en las conclusiones testamentarias, antes de las conclusiones. Es importante que vean que si nosotros leemos todos los testamentos en conjunto, podemos resumir 3 condiciones fundamentales para que se cumpla la voluntad del testador. Primero, que la universidad exista 20 años después de la muerte. Segundo, que exista una junta administradora de esos bienes en forma perpetua e insustituible. Y la tercera, que siempre, sea cual fueren las modificaciones que existan, ya sean legales, estatutarias, siempre tienen que estar de alguna manera vigiladas por la autoridad eclesiástica. No hay más, no hay otras verdades. Es cuestión de leer los testamentos. El hecho de que las autoridades o la defensa de la universidad establezca solamente aquella condición del año 33, en el testamento del 33, de los 20 años después de la muerte, para que los bienes sean de propiedad de la universidad, eso no lo discute nadie. Eso es absolutamente claro. El tema es querer desconocer las 2 condiciones que él puso 5 años después de esa. Y que yo pienso que en un tema de respeto se tiene que cuidar y respetar la voluntad del testador. En fin, para concluir todos estos temas exclusivamente jurídicos, pero ahí no ha habido nada de mi cosecha. Literalmente lo que les he dicho están en los estatutos de la universidad y en los testamentos de Ribagüero. La Universidad Católica fue desde su fundación católica, apostólica y romana. Es decir, el Papa, Roma, es la primera y última autoridad. Siempre estuvo ligada a la Iglesia formalmente a través del gran canciller, que es el arzobispo de Lima, el episcopado peruano y la Santa Sede. Sus estatutos siempre expresaron su clara relación con la Iglesia. Ribagüero declaró como heredera a la universidad, no porque era una universidad, porque habían otras, y porque en su primer testamento había nombrado como heredera a San Marcos, su universidad. Él declara a esta universidad como heredera porque era católica, porque era distinta de la otra. Y por eso saca de su testamento de 1926 a la Universidad de San Marcos. Y finalmente, no olvidar esas 2 palabritas que no tienen capacidad de interpretación: administradora perpetua y condición insustituible. Muchas gracias.